En Gloom, cada jugador dispondrá de 5 miembros de una familia. El objetivo es hacer que le sucedan cosas negativas antes de que mueran. Mientras más baja sea la puntuación de un miembro de la familia, más puntos otorgará al final de la partida. Por lo que el objetivo es muy deprimente, intentar conseguir el máximo número posible de puntos negativos entre todos los individuos. Ahora veréis los 5 miembros de cada una de las 4 familias que componen el juego. Las cartas de evento se distinguen del resto por tener las letras rojas. No son más que las clásicas cartas de usar y descartar, siguiendo las instrucciones que indiquen. Los modificadores son las cartas que otorgan puntuaciones, negativas o positivas, a los miembros de las familias. Se distinguen del resto por tener números a la izquierda, y algunas de ellas disponen de un efecto especial, que es lo indicado con el cuadrado amarillo. El texto en cursiva es solamente ambientación. Otras también pueden tener un icono en el centro, a mano derecha, el marcado aquí con el círculo amarillo. A este icono se le denomina icono de historia, y hay un total de 7 tipos. Su uso es el de interactuar con algunas cartas. También hallaréis cartas que contienen este icono característico, que parece como un disco. Sencillamente no aporta nada, ni puntuación positiva ni negativa. Lo que hace directamente es tapar la puntuación de esa posición de la carta inferior. Veréis cómo funcionan los modificadores más adelante. Las cartas de muerte prematura son las utilizadas para matar a los miembros de las familias. Hay algunas que interactúan con los iconos de historia de las cartas de modificadores, aportando así bonificaciones. Incluso las hay que pueden aportar puntuación o incluso anular. Cada jugador elige una de las familias y recibe sus 5 miembros. El resto de cartas se mezclan formando un único mazo y cada jugador recibe 5. En su primera fase, este jugador decide utilizar esta carta de modificador, para poner puntuación negativa a uno de sus propios personajes. La carta no tiene ningún efecto especial, por lo que no hay que seguir instrucciones de ningún tipo. Como segunda fase, el jugador usa otra carta de puntuación, de valor positivo, sobre un individuo de la familia del rival. Las cartas de modificadores podéis utilizarlas sobre vuestros propios miembros o sobre los contrincantes. La carta dispone, además, de un efecto especial que obliga al jugador que ha recibido la carta a descartarse de una cualquiera de la mano. En este caso, descarta una carta de evento. Por último, el jugador debe robar cartas hasta tener 5 en la mano.
es el turno del otro jugador. En su primera fase decide utilizar una carta de modificador sobre el personaje que tiene una puntuación positiva. Puesto que ambas puntuaciones son visibles, ambas se tienen en cuenta. Como segunda fase utiliza otro modificador sobre la misma carta, en esta ocasión tapando la puntuación superior, con lo cual al quedar tapada no se tiene en cuenta. Así, esta carta aporta, de momento, una puntuación negativa de menos 25 puntos. Además, dispone también de un efecto especial que el jugador debe realizar, que en este caso es descartar una carta cualquiera. Para finalizar, el jugador roba cartas hasta tener 5 en la mano. En su primera fase, el jugador se dispone a lanzar una carta de muerte prematura. Al igual que las de modificadores, pueden usarse sobre un individuo propio o de un rival. No obstante, el jugador rival con esta carta de evento impide la muerte. Como segunda fase, vota por utilizar una carta de modificador sobre uno de sus propios miembros. Esta contiene un efecto especial que impide al jugador robar en la siguiente fase de robo, así que no robará cartas al finalizar su turno. Como primera fase, el jugador usa una carta de modificador sobre uno de sus propios miembros. Como segunda fase, decide descartar una carta, y después acaba robando hasta tener 5 de nuevo. Como primera fase, el jugador decide utilizar una carta de muerte prematura sobre uno de sus propios individuos. En la segunda fase, usa sobre el rival una carta de modificador positiva que además tiene efecto especial. El efecto especial permite al jugador o robar una carta o bien descartar una. En este caso, roba una. Para finalizar, el jugador activo roba cartas hasta tener 5. En este último ejemplo, el jugador activo como primera fase decide utilizar una carta de modificador sobre un personaje propio. En su segunda fase utiliza este evento que hace revivir a un personaje muerto para matar inmediatamente a otro. Un miembro de una familia solamente puede morir si tiene una puntuación negativa. En el momento en el que todos los individuos de una misma familia hayan muerto, la partida termina.